Muy buenas tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, les dan la más cordial bienvenida a la ceremonia de inauguración por el 25 aniversario del SUAYED en la FES Acatlán. Para comenzar, agradecemos la presencia de las autoridades que presiden este significativo evento. Doctor Manuel Martínez Justo, director de la facultad. Maestro Carlos Nandayapa Hernández, jefe de la Secretaría de Asuntos Académicos Estudiantiles. Doctor Jorge León Martínez, director de Proyectos de Educación Abierta y a Distancia de la UAYED. Doctor Roberto Carlos Hernández López, jefe de la División Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia. Doctora María del Rocío Amador Bautista, investigadora del Instituto sobre la Universidad y la Educación. De igual manera, damos la bienvenida a todos los presentes que nos acompañan en este evento y a quienes siguen la transmisión por nuestras redes institucionales. Para dar inicio a este evento, le pedimos al doctor Roberto Carlos Hernández López nos dé un mensaje de bienvenida y la exposición de motivos por el aniversario de los 25 años del SUAYED en la FES Acatlán. Muy buenas tardes a todas y todos. Saludo y agradezco la presencia de nuestras autoridades e invitados especiales y desde luego de todos ustedes que nos acompañan en esta cita tan especial que no celebra solo a la División SUAYED, sino a toda la facultad en su conjunto. Particularmente agradezco a nuestro director, el doctor Manuel Martínez Justo. Igualmente agradezco al maestro Carlos Nandayapa, al doctor Jorge León, director de Proyectos de Educación Abierta y a Distancia, así como a nuestra distinguida ponente, la doctora Amador Bautista. De la misma manera agradezco a todos ustedes, estudiantes, docentes y funcionarios que se den cita en esta magna celebración. Estimados colegas y amigos, todo aniversario es una victoria sobre el olvido, un triunfo sobre el tedio de la cotidianidad. Una jornada más la convertimos en un día excepcional, lo extraemos de la marcha de las horas y de los días y lo colocamos aparte, en la columna de lo excepcional. Vamos construyendo así con esos días nuestro propio santoral cívico. Días, eso sí, que merecen no solo recordarse, sino refrendarse y celebrarse año con año. Y en esa celebración reservamos un lugar especial a la memoria, a la historia, esa en la que participamos poco o mucho, pero también esa de la que estamos hechos, la historia que escribimos, la historia que nos escribió. Esa historia nos recuerda que esta facultad y el sistema de universidad abierta y educación a distancia provienen de un mismo aliento, son parte de una misma mirada, de un mismo proyecto de universidad. Y ese proyecto tiene nombre y autor. Nueva Universidad fue el título que le dio don Pablo González Casanova a ese proyecto con el que llegó a la rectoría de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Con apenas 48 años, el 6 de mayo de 1970, don Pablo González Casanova asumió la rectoría de la UNAM. Y en su discurso de toma de protesta adelantó algunas líneas que darían forma y destino a esta gran universidad. Se preguntaba el rector, ¿queremos una reforma universitaria? ¿Y en qué consiste? Sin duda en reformas académicas de métodos y conocimientos, pero sobre todo en una reforma de las relaciones humanas, de las relaciones entre unos estudiantes y otros, entre profesores y estudiantes, que permitan alcanzar los objetivos principales de la universidad hacia la que marcharemos una vez precisadas las metas. Se preguntaba el rector, ¿y para alcanzar esos objetivos vamos a pensar necesariamente en aumentar sin cambiar las aulas y los recursos? ¿O en aumentar las aulas,
en aumentar los recursos e idear nuevas formas de utilizarlos, nuevas combinaciones que nos permitan enseñar a muchos y enseñar a un alto nivel. Fin de la cita. Esa nueva universidad que adelantaba el rector González Casanova no era nueva solo por sus métodos de enseñanza y las herramientas pedagógicas a las que apelaba, ciertamente todas ellas novedosas. La novedad de ese proyecto no reside solo en las herramientas, en las estrategias, radica en los fundamentos, en esa disposición permanente al cambio, a la apertura y asimilación de nuevos horizontes. Lo inédito no está en lo accesorio, lo inédito está en lo principal y en los fundamentos que motivaron ese proyecto que muy pronto dio grandes frutos y que hoy mantienen su vigencia. Esa nueva universidad por la que apostó el doctor Pablo González Casanova se tradujo, como se sabe, en la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades, los CCHs, proyecto aprobado por el Consejo Universitario en enero de 1971. O desde luego también se tradujo en la creación del Sistema de Universidad Abierta aprobado en febrero de 1972. Pero también en ese breve pero intenso rectorado, la UNAM construyó el primer telescopio de largo alcance en México y estableció la Escuela Permanente de Extensión de San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Como se sabe, obligado por las circunstancias, el doctor González Casanova presentó su renuncia 2 años y medio más tarde de haber protestado a su cargo, no sin antes impulsar el programa de descentralización de los servicios educativos de nivel superior de la UNAM. A decir verdad, la descentralización se imponía como una tarea urgente, considerando el crecimiento exponencial de la matrícula universitaria que inició su escalada a mediados del siglo pasado. Así, por ejemplo, de los 6.500 alumnos inscritos en 1930, pasamos para 1960 a 40.000 estudiantes. Para 1970 había otros 22.000 nuevos estudiantes, es decir, una cifra que ya superaba los 64.000 estudiantes matriculados, lo que quiere decir que creció 58% con respecto a 1960. Y para 1974 ya eran 86.000 estudiantes matriculados en la UNAM. Estas cifras resultan preocupantes cuando se sabe que la ciudad universitaria se planeó originalmente para albergar a solamente 30.000 estudiantes. Las soluciones parciales no bastaban, se imponía una reestructuración. Desde su discurso de toma de posesión, don Pablo González Casanova se hizo eco de estos desafíos y nos convocó a todos los universitarios a asumirlos con entusiasmo. Cito de nueva cuenta al doctor González Casanova. Todas las estadísticas indican que la enseñanza secundaria, decía don Pablo, seguirán creciendo a tasas elevadas y también la educación superior. Y este hecho debemos contemplarlo con gran optimismo y sin ningún temor, pues temer que crezca la enseñanza media y la cultura superior en las nuevas modalidades técnicas y científicas es temer un México más desarrollado, y los universitarios debemos ser los primeros en no tenerle miedo al desarrollo de la nación. Como era de esperarse, el flamante rector asumió el reto y se instrumentó el programa de descentralización de estudios profesionales que llevó a la UNAM más allá de la ciudad universitaria. Entre 1974 y 1976 se abrirían 5 escuelas nacionales de estudios profesionales, distribuidas en el norte, noreste y este de la ciudad. Todo ello con el objetivo de que en 10 años la UNAM pudiera albergar a 178,000 alumnos. Como se recordará, en enero de 1973, la Junta de Gobierno designó a Guillermo Soberón como nuevo rector y el 8 de noviembre de 1974 se sometió a la aprobación del Consejo Universitario el plan de creación del ENEP Acatlán. Tras su aprobación, de inmediato inició la construcción de la nueva sede sobre un terreno de 300,000 metros cuadrados del ejido del pueblo de Santa Cruz Acatlán, ubicado en el municipio de Naucalpan, Estado de México. La entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán se inauguró el primer día de marzo de 1975, bajo la dirección del ingeniero Raúl Béjar Navarro.
Apenas unos días después, el 17 de marzo, iniciaron las labores académicas con un total de 4.306 alumnos matriculados, 3.196 de ellos hombres y 1.110 mujeres, con un presupuesto total de 20.4 millones de pesos a precios de 1975, con una planta docente de 410 profesores y 137 trabajadores administrativos. Luego de poco más de un cuarto de siglo de la creación del sistema de universidad abierta en la UNAM y 23 años después de que la ENEP Acatlán abriera sus puertas, el 2 de diciembre de 1998, el Consejo Universitario aprobó la creación del SUA en Acatlán, que inició con una oferta académica de 2 licenciaturas, Derecho y Relaciones Internacionales, ambas desde luego en el sistema de universidad abierta. Pocos años después, en 2004, el Consejo Universitario autorizó la creación de la LICEL, la cual, y a diferencia de Derecho y Relaciones Internacionales, nació con un plan de estudios propio. Apenas unos años después, en 2008, nuestra facultad dio un paso muy relevante al ofrecer la LICEL en la modalidad de educación a distancia, lo que colocó a la FES Acatlán en un lugar destacado dentro de nuestra universidad, al ser la primera entidad académica en ofrecer esa licenciatura en 2 modalidades educativas, abierta y a distancia. Precisamente en aquel 2004, cuando se sumó la LICEL a la oferta académica, la División Suayet vio egresar a su primer generación, que correspondió a la licenciatura de Relaciones Internacionales. Al año siguiente, 2005, egresó la primera generación de Derecho. Además del talento de docentes y del entusiasmo de los alumnos, las modalidades de universidad abierta y educación a distancia reclaman un permanente compromiso institucional con el desarrollo de tecnologías. En 2005, inició la construcción del Centro Tecnológico de Educación a Distancia, el CETED, que un año más tarde fue inaugurado por el rector Juan Ramón de la Fuente, quien en su discurso de inauguración señaló lo siguiente: la FES Acatlán nos da una vez más muestras de su liderazgo educativo, de estar a la vanguardia y consolidándose como uno de los centros más importantes de educación superior de nuestro país, como parte indisoluble de la UNAM. Durante más de 2 décadas, la comunidad Suayet ha crecido paulatina, consistentemente. De una matrícula de 159 alumnos, que fue nuestra primera generación, hemos pasado a 2.500 alumnos matriculados al semestre 2024-1 y una planta docente de 165 profesionales de la educación. A lo largo de un cuarto de siglo, no solo ha sido crecer, extenderse, sino innovar. Y esa es otra de las señas de identidad del Suayet, la innovación. La FES Acatlán y el Suayet son parte de esa nueva universidad que imaginó el rector González Casanova. Y esa nueva universidad hoy sigue siendo vigente, actual y absolutamente necesaria, como lo demostró la pandemia por COVID-19, a la cual la UNAM hizo frente precisamente a partir de la experiencia de las modalidades no presenciales. A 50 años de distancia, esa nueva universidad sigue siendo hoy una brújula, porque es un proyecto profundamente humanista, que nos permite pensar las novedades más recientes como los nuevos dispositivos y la inteligencia artificial. Porque como a todos ustedes, a nosotros nos preocupa la inteligencia artificial, cómo potenciar sus efectos, sobre todo en nuestras tareas docentes y de investigación, cómo ampliar su acceso, es decir, cómo democratizarla. Pero también nos preocupa cómo la regulamos y cómo garantizamos que la inteligencia artificial no aniquile la imaginación, la creatividad humana. Por eso nos preocupa no solo ese tipo de inteligencia, sino también la otra, de la que ya no se hacen tantos congresos ni seminarios, la inteligencia natural, la inteligencia humana, esa a la que no debemos renunciar, esa a la que apelaba Immanuel Kant con su dictum de la modernidad, sapere aude, ten el valor de pensar por ti mismo. Señor director, a nombre de estudiantes, docentes y funcionarios de la comunidad Suayet, de la que usted mismo fue fundador y de la que nunca ha dejado de ser parte, agradecemos su apoyo institucional y reconocemos su liderazgo.
gracias a los cuales hoy podemos decir que el SUAYED cumple sus primeros 25 años y lo hace de la mejor manera, creciendo e innovando, porque no encuentro otra forma mejor de celebrar un aniversario tan especial como este que no sea precisamente creciendo e innovando. Por ello, con mucho orgullo, quiero informarles que en los próximos meses pondremos en marcha 4 nuevas licenciaturas: Derecho, Pedagogía, Relaciones Internacionales y Actuaría, todas ellas a distancia. Por todo esto, estimados amigos, colegas, podemos decir que de acá somos, que Acatlán nos encanta y que el SUAYED nos llena de orgullo. Larga vida al SUAYED, larga vida a la FES, larga vida a la Universidad Nacional Autónoma de México. Por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias. Agradecemos el emotivo mensaje del doctor Roberto Carlos Hernández López. Ahora es momento de darle la palabra al doctor Jorge León Martínez, director de Proyectos de Educación Abierta y a Distancia de la UAYED, que nos dirigirá un mensaje. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Siempre un gusto estar en esta Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Veo muchas caras conocidas, amigos, compañeros de viaje de este sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Saludo con mucho gusto al Presidium, doctor Manuel Martínez Justo, director de la Facultad, maestro Carlos Nandayapa, secretario de Asuntos Académicos y Estudiantiles, doctor Roberto Carlos Hernández, jefe de la División SUAYED, doctora Rocío Amador Bautista, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Doctora. Saludo también a todas y todos los que nos acompañan a través de las redes sociales y en este Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos, estudiantes, docentes y autoridades. Muchas gracias por la invitación a participar en esta celebración por el 25 aniversario del SUAYED de la FES Acatlán. Un proyecto que refleja nuestro compromiso por la educación universitaria, los contenidos de calidad y el uso de la tecnología. El doctor Melchor Sánchez Mendiola, coordinador de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, la UAYED, les hace llegar un cordial saludo. En el marco conmemorativo del 25 aniversario del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la FES Acatlán, extendemos con mucho gusto nuestras más sinceras felicitaciones a todos los miembros de esta distinguida comunidad. Este evento no solo refleja un cuarto de siglo de innovación, como bien dijo el doctor Hernández, sino también compromiso con la excelencia educativa. También subraya la importancia de la educación abierta y a distancia en la era moderna. Un enfoque que ha permitido trascender barreras físicas y temporales para democratizar el acceso al conocimiento y a la educación. Desde su fundación, la FES Acatlán ha estado a la vanguardia de la educación superior en México, estableciéndose en esta parte de la metrópoli como un espacio de conocimiento, cultura y desarrollo social. Con el SUAYED, además de ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior, la FES Acatlán también ha enriquecido la oferta educativa con programas que responden a las necesidades de la sociedad y del mercado laboral. La educación no presencial, tal como ha sido promovida y desarrollada por el SUAYED, se alinea con los principios y objetivos de organismos internacionales como la UNESCO, que ha reconocido reiteradamente la necesidad de adaptar los sistemas educativos a los desafíos y oportunidades del siglo XXI. Según la UNESCO, la educación a distancia representa una herramienta vital para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que aboga por garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad
y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. En este sentido, el SUAYED ha sido un precursor demostrando cómo la tecnología y los enfoques pedagógicos innovadores pueden facilitar el aprendizaje. A lo largo de estos 25 años, el SUAYED Acatlán ha logrado no solo extender el acceso a la educación superior, sino también enriquecer la experiencia del aprendizaje mediante la integración de tecnologías digitales avanzadas. El SUAYED ha aportado una educación de calidad que prepara a los estudiantes para los desafíos globales, fomentando el desarrollo de habilidades digitales y promoviendo el aprendizaje autónomo y crítico. La Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial también han destacado la importancia de la educación a distancia para mitigar las interrupciones educativas, especialmente en tiempos de crisis como la reciente pandemia del COVID-19. La capacidad del SUAYED para adaptarse y ayudar a adaptarse a la modalidad presencial durante estos tiempos subraya su papel esencial en la continuidad educativa y su contribución significativa a la resiliencia de toda la comunidad. Más allá de su impacto en la educación superior, el SUAYED ha jugado un papel crucial en promover la igualdad de género y el acceso a la educación para grupos marginados, al proporcionar contenidos educativos digitales y plataformas de aprendizaje flexibles y accesibles. El SUAYED ha facilitado que personas de diversos contextos socioeconómicos, género y capacidades físicas puedan seguir aspirando a una educación superior de calidad. El SUAYED es un reflejo de este legado de innovación, impacto y compromiso con la educación, reafirmando el papel de la FES Acatlán como una entidad académica líder en la formación de profesionistas útiles para la sociedad. Al celebrar el 25 aniversario del SUAYED de la FES Acatlán, reconocemos no solo sus logros, sino también su compromiso para trabajar en futuras innovaciones que continuarán transformando la educación en nuestra universidad. Este aniversario es un testimonio de la relevancia de la educación abierta y a distancia para crear un mundo más inclusivo, equitativo y sostenible. Felicitaciones al SUAYED Acatlán, a todas y todos, docentes, estudiantes, autoridades, por la dedicación, profesionalismo y visión en la promoción de una educación que trasciende y abre caminos hacia un futuro mejor para todas y todos. Por mi raza hablará el Espíritu. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Jorge León por este importante mensaje. A continuación, les invitamos a ver un video conmemorativo que nos lleva a recordar grandes vivencias y experiencias en estos 25 años del sistema SUAYED en la FES Acatlán. Soy Manuel Martínez Justo, miembro fundador, docente del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia y el primer coordinador de la licenciatura en Relaciones Internacionales del Sistema de Universidad Abierta. Soy Rosalía Vázquez y fui la coordinadora del proyecto de apertura de la División SUA en la FES Acatlán en 1998-99. Y también fui la primera jefa de división de este proyecto. Me llamo Juan García, fui profesor de asignatura en el SUA y tomé el cargo de representante de profesores ante el Consejo Universitario. Mi nombre es Gloria de la Garza, tengo el privilegio de haber sido la primera secretaria académica de del SUAYED, antes SUA. Cuando inició se llamaba SUA,
y ahora soy profesora en la licenciatura de enseñanza de lenguas. Soy la maestra Raquel Abrego Santos y fui jefa de la división del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia aquí en la FES Acatlán del año 2009 al 2017. Surge como una respuesta a una petición del rector de la universidad, el doctor Francisco Barnés de Castro, quien quería dar respuesta a la solicitud de dos de las carreras que más demanda tenían en la UNAM. Estas carreras eran Relaciones Internacionales y Derecho. Había 10 carreras, de hecho, que eran muy solicitadas, pero se eligieron 2 de estas y la FES Acatlán, en ese momento, abrió una comisión. El director José Núñez Castañeda se dio a la tarea de abrir una comisión multidisciplinaria que diera respuesta a esta petición de rectoría, que quería por primera vez impartir el sistema Universidad Abierta en una escuela multidisciplinaria. El objetivo de la creación del sistema de universidad abierta era para darle mayor posibilidades de cursar alguna carrera a aquellas personas que no pudieran acudir aquí de manera presencial por razones de tiempo, de sus propias obligaciones familiares o de algún otro tipo de impedimento, pero que sí quisieran cursar una carrera universitaria. El profesor tiene que estar plenamente identificado con este sistema, porque muchos venimos de ciencias jurídicas y no teníamos esa característica. Entonces, lo primero, el profesor tiene que darse cuenta que es la parte importante entre la universidad y entre el alumno. Por teléfono nos podíamos comunicar en un principio, ¿verdad? O había unas cajitas así que mandaba uno mensajes y no recuerdo cómo se llaman, y también los utilizábamos porque no había otra cosa. Pero sí, el teléfono principalmente, nos hablaban por teléfono, tengo duda en esto, pues haz esto, cuando era la cuestión a distancia. Otro de los retos que enfrentamos, una vez que se abre la división en diciembre de 99, teníamos un modelo educativo, pero que implicaba formación de profesores, diseño de materiales, cursos propedéuticos para profesores, alumnos, pensar en diferentes formas de enseñar y aprender y en diferentes modelos de evaluación, pensando justamente en la distancia. Abrimos la división con el propósito fundamental de que fuera lo más abierto posible, de no convertirnos en la escuela de sábado y domingo de fin de semana. Porque la división se creó para poder alojar a la licenciatura en enseñanza de lenguas, que fue la primera licenciatura pensada en la UNAM desde el inicio para impartirse de manera abierta y eventualmente a distancia. Pero para que pudieran hacer esta licenciatura se tuvo que crear primero la estructura del sistema de universidad abierta y fue un verdadero reto hacer que arrancara esta división, porque la modalidad abierta requería no solamente que se hicieran los planes y los programas de materias, sino además todos los materiales de estudio con toda la tecnología nueva, con los nuevos enfoques pedagógicos, y dan la oportunidad a los estudiantes de un trabajo más flexible, más autónomo. Me parece que un momento muy importante para el sistema de universidad abierta y educación a distancia fue la creación en el 2006 del CETED. Antes del 2006, en nuestra facultad solamente contábamos con las licenciaturas del sistema presencial y 3 licenciaturas en el sistema abierto, la LICED, Relaciones Internacionales y Derecho. Y con la creación del Centro Tecnológico para la Educación a Distancia, tuvimos la importante encomienda de echar a andar la primera licenciatura en la modalidad a distancia.
En aquel momento tuve el privilegio de ser la coordinadora del CETED y nuestra primera gran tarea fue justamente, junto con la división SUA, echar a andar esta licenciatura. Para el 2008 nosotros ya contábamos con la aprobación y empezamos con una licenciatura en la modalidad a distancia en nuestra facultad. Mi experiencia cuando fui coordinador de la licenciatura en Relaciones Internacionales fue una gran aventura. Una gran aventura porque todos teníamos claro lo que queríamos hacer, pero había que ir formándonos, preparándonos, capacitándonos para poder realizar bien nuestro trabajo, en donde no sabíamos exactamente cómo aplicarlo, pero sí sabíamos utilizar los mismos métodos que habían sido probados ya en Ciudad Universitaria, y entonces venían a clases, asesorías, en principio los viernes, y los sábados tenían alguna clase presencial para que ellos fueran complementando los conocimientos, que los fueran afianzando, y si tenían algunas dudas poderlas resolver ahí. Que puedo atender a estudiantes de diferentes partes del mundo, de diferentes partes de México, lugares de México, y esto enriquece mucho el trabajo en el aula. A pesar de que era la educación a distancia, cuando yo estaba como profesor se llenaba el salón. Entonces, en ese sentido me siento muy satisfecho por mis alumnos que creyeron en mí, ¿verdad? Algunos me pidieron que les dirigiera tesis y ahí yo dirigí 10 tesis en el SUA. Esto, la educación a distancia, ha permitido justamente que se vayan abatiendo esas brechas, ¿no? Esas brechas de acceso a la educación. Creo que ha quedado demostrado en estos últimos 20 años la necesidad justamente de la educación a distancia para lograr una mayor equidad y calidad educativas. La educación a distancia se va a consolidar, va a seguir creciendo, pero sin duda se va a seguir adaptando a todos esos cambios que tienen que ver no solamente con aspectos pedagógicos, sino también con aspectos tecnológicos. En la pandemia, por ejemplo, vimos cómo el nombre de educación a distancia tomó gran relevancia, aunque a veces se le confundió con estas clases sincrónicas por Zoom que seguían los profesores del sistema presencial en horarios rígidos de clase. Eso, digamos, no es educación a distancia, pero sin duda empezó a sentar las bases para que ahora en la modalidad a distancia se empiecen a combinar estos sistemas y se empiece a dar paso a una especie de modelos más híbridos. Es importante la evolución que hemos tenido desde hace 25 años y desde luego todo este gran reto que nos espera de ampliar la oferta educativa, de ampliar la matrícula y de cada vez prepararnos más. Estoy seguro que lo vamos a ir consiguiendo y que, como hace 25 años, iniciaremos ahora una nueva etapa de mayor relanzamiento de este sistema. Quiero enviar una gran felicitación al Sistema de Universidad Abierta y a Distancia de la FES Acatlán por estos 25 años y por los muchísimos otros años que faltan. Quiero felicitar a todo el equipo de la División del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia por estos 25 años de trabajo, de evolución, y les auguro una larga vida porque realmente es una modalidad que siempre está mirando al futuro. También quiero felicitar muy arduamente a la cuestión administrativa, a los profesores. Muy bien, yo quisiera aprovechar esta ocasión para felicitar a todo el cuerpo directivo y al cuerpo docente y de trabajadores y sobre todo de estudiantes que hoy en día integran el SUAYED. Acatlán me encanta. De acá somos. Después de ver este video, escucharemos un mensaje por parte del doctor Manuel Martínez Justo, director de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.
Permiten, antes de nada, quisiera saludar desde luego a quienes se encuentran con nosotros aquí en el Presidium. En primera instancia, desde luego, a la doctora María del Rocío Amador Bautista. Muchas gracias, doctora, por estar aquí, por apoyarnos en estos festejos. Muy bienvenida a esta su casa. También, desde luego, saludo y agradezco la organización de este evento al doctor Roberto Carlos Hernández, jefe de la división Suayet. Muchas gracias, Roberto. Sé lo que significa organizar un evento de esta naturaleza, no es nada fácil y lo han conseguido, así que saludo, te felicito y desde luego felicito a todo el Suayet por estos festejos que hoy iniciamos. También saludo, si me lo permiten, al doctor Jorge León, director de proyectos de educación abierta de la CUAYED. Muchas gracias, Jorge, que nos has acompañado durante toda una larga trayectoria aquí. Y saludo también, desde luego, al maestro Carlos Nandayapa Hernández, secretario de Asuntos Académicos Estudiantiles. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, híjole, al ver todas estas imágenes y al verlos a ustedes aquí, me retrotraje alrededor de 25 años cuando iniciamos esta aventura, este gran reto, en donde sabíamos cómo íbamos a iniciar, pero no sabíamos cómo llevarlo a cabo, ni tampoco en qué terminaría, pero sí teníamos una gran ilusión por ir avanzando paulatinamente en esto. Recuerdo muy bien el equipo de trabajo que se organizó en ese entonces, y Gloria no me dejará mentir porque fue parte de ese primer equipo que formó la maestra Rosalía Vázquez, y estaba Jesús Flores como el coordinador de la coordinación de Derecho. Lo recordarás, mi querido Juan, al doctor Jesús Flores, que en paz descanse, y que le echó muchas ganas por sacar adelante la carrera de Derecho en el SUA. Y bueno, a mí me tocaba en suerte trabajar en la parte de relaciones internacionales. Después me sustituyó gente mucho mejor que podía hacerlo muy bien. Y bueno, pues al principio era como esa gran aventura, efectivamente, que queríamos lograr en Acatlán, que era meternos en este sistema de universidad abierta. En ese momento no había más. Y la verdad es que le entrábamos con muchas ganas y con poco conocimiento, pero sustituíamos con mucho ánimo esta parte y fuimos aprendiendo por el camino. Al principio, seguramente recordarán, aquella maestra, la que nos daba los mapas conceptuales y todas estas cosas en la CUAED, para enseñarnos un poco todas estas técnicas de educación en el sistema abierto y cómo poder hacer las asesorías. Las asesorías, la realidad es que las íbamos haciendo también con mucho entusiasmo, con muchas ganas, a veces atendiendo de 1000 maneras diferentes. Era muy difícil separar el sistema presencial del sistema abierto. Ya lo comentaba en el video el maestro Juan García, cómo pues, recibíamos mensajes de todos los alumnos y alumnas por teléfono y por otros medios por ahí, pero al final de cuentas llegaban los viernes en la tarde o los sábados en la mañana y, como lo decía muy bien, los salones estaban llenos. Había ese interés importante. A la hora de definir cuántos íbamos a iniciar, pues recuerdo que fue una discusión, no sabíamos cuál iba a ser el éxito, sabíamos que íbamos a tener 2 periodos de ingreso diferentes, que habría que definir el número de alumnos, y en principio lo tomamos de manera aleatoria. 50 alumnos para Derecho y 50 alumnos para Relaciones Internacionales. No hubo ningún otro secreto. ¿Sí? Esa era la cifra con la que iniciábamos, es decir, en principio eran 100 alumnos. Hoy
veo con mucho gusto y con mucha satisfacción que tenemos alrededor de 2.400 alumnas y alumnos y 180 profesores. Ha crecido mucho este sistema después de la maestra Rosalía Vázquez, mi querida amiga Raquel Ábrego, que la veo por allá y a quien saludo afectuosamente, se encargó de continuar con esta labor y se fueron añadiendo también otros jefes de división, otras, que curiosamente fueron 2 mujeres de inicio, ¿verdad? También otros coordinadores, veo aquí a Cuthberto, que también durante un tiempo, Cuthberto Hernández, que estuvo al frente de Relaciones Internacionales, Leticia García, que también estuvo al frente, en paz descanse, de la licenciatura de Derecho. Y bueno, yo digo que poco a poco fuimos iniciando esta gran aventura en un sistema de universidad abierto que posteriormente fuimos cambiando, fuimos avanzando. Recuerdo, y Gloria también no me dejará mentir, que a la maestra Rosalía Vázquez, que procedía del Centro de Idiomas, pues le interesaba mucho hacer una licenciatura nueva y se pusieron a trabajar ahí. Digo se pusieron porque fueron varios profesores, entre ellos Gloria también, que les tocó estar ahí, Gloria de la Garza, para crear lo que era la primera licenciatura. Imagínense si éramos osados, la primera licenciatura de educación a distancia y en línea. Aunque ahora a veces nos quieran meter otra vez en aprobar algo que ya está, de hecho, desde hace mucho tiempo y que no podemos retrotraernos en un sentido contrario. Pero así se inició, y lo dijo muy bien Raquel también, porque eso se complementó con la creación del CETED para poder ir avanzando en ese sentido. Y yo creo, salvo lo que me digan ustedes, amigas y amigos, que fuimos de vanguardia y de avanzada en esta parte de educación a distancia y en línea, porque para eso se hizo esta licenciatura. Hoy en día hemos avanzado mucho, desde luego, pero queda mucho por hacer, mucho por avanzar. Los primeros retos ya nos los hemos fijado y hemos ido avanzando en este sentido. Comentaba con el doctor Roberto Carlos Hernández que era importante avanzar en la oferta educativa que tenemos y cuando menos, y perdón que lo diga así, pero cuando menos duplicar la oferta educativa en el SUAYET. Ya estamos en ello. Yo espero que antes de que termine mi gestión podamos ya iniciar, abrirlo en varias licenciaturas más, y de esa manera poder seguir avanzando con este sistema al que también hay que irlo integrando con el sistema presencial para que podamos transitar de uno a otro sin mayor complicaciones y quienes estén en el sistema abierto puedan tomar clases, abierto y en línea, puedan tomar clases en el sistema presencial y viceversa. También hay que utilizar esas nuevas tecnologías para trabajar con la comunidad estudiantil para que puedan reforzar sus conocimientos de manera sincrónica y asincrónica a través de materias a las que puedan acceder o contenidos a los que se pueda acceder de esa materia, de esa forma en cada una de las materias. Esto ayudará mucho a que podamos seguir avanzando y también a que esta facultad pueda seguir creciendo en la matrícula. Somos la matrícula más grande en este momento de la Universidad Nacional, esta facultad. Para que ustedes se hagan una idea, alrededor de un poco más del 10% de toda la matrícula de licenciatura de la UNAM está aquí en la FES Acatlán. Si lo juntamos con la FES Aragón, entre las dos, tenemos el 20% de toda la matrícula de la Universidad Nacional en licenciatura. No podemos crecer. Podríamos construir 1 o 2 edificios más, yo digo que sí, pero a costa de
de sacrificar también áreas verdes y no queremos hacerlo porque la apuesta es continuar haciendo de esta una facultad sustentable. ¿Cuál es la alternativa entonces? Pues la alternativa tiene que estar en este sistema de universidad abierta, educación a distancia y en línea. Para crecer, pero también para ir reforzando los conocimientos. La pandemia nos enseñó mucho de las bondades que tiene este sistema, del cual yo me he sentido siempre partícipe del mismo. Y bueno, pues evidentemente la apuesta, y eso fue lo que comentamos con el doctor Roberto Carlos Hernández, fue que quien debe de crecer es el SUAYET. Y quien debe de llevar la pauta en el sentido del reforzamiento de los distintos contenidos. Retos quedan muchos todavía. Entre ellos yo subrayaría dos en específico. Uno, mejorar las trayectorias escolares. Es decir, que el alumno, la alumna que entre, termine en tiempo y forma. Eso es como un reto que ha sido siempre y que parece casi misión imposible dentro del SUAYET, pero estoy convencido de que lo podemos hacer porque ha cambiado mucho también la población del SUAYET, la comunidad SUAYET de alumnas y alumnos, y por lo tanto tendremos que trabajar en eso y que no nos quedemos con un rezago. Todos tenemos que caminar al mismo tiempo en ese sentido. Lo segundo tiene que ver, desde luego, con la eficiencia terminal. Y es un reto que tuvimos desde el principio. El maestro Juan García mencionaba ahí que él dirigió 10 tesis, pero recordarás, mi querido Juan, cuánto nos costó sacar el primer titulado y la primer titulada, porque fue una mujer en relaciones internacionales. Vicky, me acuerdo, que se llamaba en relaciones internacionales. Y bueno, ¿a qué se debía eso? Pues precisamente a que nos decían, bueno, está justificado que haya un déficit, un alargamiento de la trayectoria escolar y también la eficiencia terminal, porque debe ser un sistema más flexible. Bueno, lo aceptamos, pero esa flexibilidad debe de irse transformando y poder avanzando en superar estos dos logros. La trayectoria escolar, 1, y 2, la eficiencia terminal. Ese es el gran reto de todas y todos. Hay que animarlos, hay que darles las facilidades necesarias. Hoy en día tenemos 13 opciones distintas de titulación aquí en la facultad. Estamos trabajando en algunas más para que puedan mejorar la eficiencia terminal en el SUAYET, pero hace poco en este momento venía de una comida con la señora secretaria general, la primera secretaria general de nuestra universidad, y comentaba precisamente acerca de la necesidad de ir avanzando en esta eficiencia terminal, no solamente dando a conocer las distintas opciones de titulación, sino explicándolas. Y tal vez esto requerimos hacerlo con los y las alumnas del SUAYET, explicarles las opciones de titulación, cómo hacerlas para que de esa manera lo aprovechen y podamos cumplir con esta parte de la eficiencia terminal. Tenemos que mejorar, desde luego, nuestro acceso a las tecnologías de la información. Hemos trabajado intensamente para la conectividad. Tenemos ya todo lo necesario para que esto pueda detonar e iniciar a partir de estos primeros 25 años una nueva etapa. Yo espero no llegar yo hasta allá, porque si no ya tendría muchos años, pero espero que muchos de ustedes, que son mucho más jóvenes que yo, puedan reunirse aquí nuevamente a celebrar ahora los siguientes 25 años, es decir, los 50 años, y que podamos decir, misión cumplida,
el SUAYED se ha convertido en una gran opción educativa para la Universidad Nacional, pero también para el país. Yo terminaría como terminamos en el video, felicitándolos a todas y todos. Las jefas de división, los jefes de división que estuvieron aquí al frente del SUAYED, como los coordinadores, como toda la comunidad docente y toda la comunidad estudiantil, son los partícipes de este éxito tan importante. Y también serán los responsables de seguir con esta herencia que han recibido para continuar evolucionando y continuar avanzando. Así que permítanme unirme a la frase que decía el doctor Roberto Carlos Hernández: larga vida al SUAYED, porque gracias al SUAYED, Acatlán me encanta y podemos decir siempre de acá somos, y que por nuestra raza siempre habla el espíritu. Muchísimas gracias a todos. En este momento pedimos a todos los presentes ponerse de pie para la realización de la declaratoria de inauguración de los eventos por el 25 aniversario del SUAYED en la FES Acatlán. ¿Verdad? Ahora sí, ¿ya me escuchan? Ahora sí, porque si no me iba a escuchar yo solo y los que están aquí al lado. Bueno, pues yo diría que siendo las 18:24 horas de este jueves 22 de febrero de 2024, damos por inaugurados los festejos de los primeros 25 años del SUAYED en nuestra querida Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Larga vida al SUAYED, larga vida a la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, larga vida a la Universidad Nacional. Felicidades a todas y todos. Y para finalizar este evento inaugural, mantengámonos de pie y entonemos con respeto y con mucho orgullo un Goya por los 25 años del sistema SUAYED en la FES Acatlán. México, Pumas, Universidad. De este modo, concluimos esta ceremonia inaugural. En unos momentos daremos inicio a la conferencia magistral Desafíos de la Educación Abierta y a Distancia, con la doctora María del Rocío Amador Bautista. Muchas gracias a todas y todos por su presencia. Acatlán me encanta. De acá somos. Por mi raza hablará el espíritu.
Para dar inicio a esta mesa, cedemos la palabra al doctor Roberto Carlos Hernández López, jefe de la división Suayet. Muy buenas tardes. Vamos a continuar con esta ceremonia. Nos distingue la presencia de la doctora María del Rocío Amador Bautista, que seguramente todos la conocen y es una especialista en la historia del sistema de universidad abierta y educación a distancia. Y doctora, me sumo al agradecimiento y al reconocimiento de nuestro director, agradecerle que nos honre con su presencia y que nos distinga con esta conferencia. Si me lo permiten, muy rápidamente voy a dar lectura a la síntesis curricular de la doctora María del Rocío Amador Bautista, quien es investigadora titular C del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Es profesora del doctorado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra UNAM. Tiene la licenciatura por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, maestría y doctorado en Ciencias de la Información y la Comunicación por la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de Burdeos III en Francia, exbecaria de la maestría y doctorado del CONACYT, SNI nivel 2, igualmente es cofundadora y miembro de la Cátedra UNESCO, prácticas emergentes de las tecnologías y la comunicación para el desarrollo en representación de la UNAM, con sede en la Universidad de Burdeos III, Francia. Sin mayor preámbulo, cedo el uso de la palabra a la doctora María del Rocío Amador Bautista. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todas y todos los presentes, a las autoridades que nos acompañaron hace un momento y a los funcionarios y funcionarias de la FES Acatlán, que tiene un campus hermoso y qué bueno esa conciencia de conservarlo con perspectiva del desarrollo sustentable, que es una urgencia, emergencia. No de hoy, que nos falta el agua, sino desde hace varias décadas y todo lo que está por venir. Entonces, pues me siento muy agradecida y muy honrada, perdón, le voy a meter un poco más, okay, de estar aquí para celebrar, yo digo, 3 asuntos. Hay 3 motivos de celebrar. Uno, que es precisamente el 25 aniversario del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la FES Acatlán. Pero también dentro de 3 días se festejan los 52 años de creación del Sistema de Universidad Abierta de la UNAM, antes de denominarse Suayet. Es decir, la historia comienza con el Sistema de Universidad Abierta, es un segundo motivo de celebración. Y también, ¿por qué no?, la presencia del rector Pablo González Casanova, si bien ha fallecido, considero que está presente pues en esta historia. Y la historia de los que se van se hacen presentes por sus legados, no es que se hayan ido y desaparecido. Entonces, yo celebro también que pues estamos aquí reunidas y reunidos para celebrar algo que es parte de nuestra historia, y no solamente de la historia del Suayet, sino la historia de la UNAM. Voy a hacer un breve preámbulo antes de entrar al tema que me solicitaron, que les voy a exponer, pero quiero hacer algunas alusiones al origen de la historia precisamente, y seré breve porque lo he dicho ya en un par de ocasiones, sobre el origen de la educación abierta en las universidades, porque evidentemente la educación abierta se remonta a siglos.
Pero en mi interés de haber escrito un libro que espero salga pronto, de unas 300, 400 páginas, precisamente sobre la historia de nuestra universidad con relación a los sistemas de universidad abierta y el sistema de universidad abierta y educación a distancia. Pero me remonto a los siglos XVIII y XIX, cuando a mediados del siglo XVIII justamente emerge, el desarrollo de la revolución industrial, que tuvo dos factores muy importantes. Movimientos obreros que tenían su origen en una gran población de trabajadores que desconocían el uso de las máquinas y las herramientas inventadas por causa de la revolución industrial. Pero también un factor que ahora todo lo que hablemos va a estar tan presente desde hace 2 siglos hasta nuestros días: la migración, precisamente de los campesinos a las ciudades en busca de trabajo. ¿Por qué? Porque en el campo también se incorporaron máquinas que no sabían utilizar. Algo parecido nos ha ocurrido a nosotros, que nos han llegado las tecnologías y que hemos tenido que aprender a utilizarlas. Entonces, este fenómeno precisamente de la revolución industrial que lleva a las masas de trabajadores, obreros y campesinos, impulsó iniciativas muy importantes de las precisamente sociedades, sindicatos de obreros para pedir que se les educara en el manejo de las máquinas y de las herramientas. Interesante el fenómeno que se expandió por toda Europa precisamente con el interés de formar obreros y campesinos. Y tomaron en sus manos los estudiantes precisamente de 3 universidades, fueron los que tomaron la iniciativa de incorporar en las universidades cursos, talleres para formar a obreros y campesinos, que fue Cambridge, Oxford y Londres, las 3 universidades que abrieron sus puertas a hombres y mujeres. Curiosamente, porque el acceso de las mujeres a las universidades pues siempre estuvo obstaculizado, digamos. Entonces, en este sentido es muy importante subrayar esa parte, porque es de lo que vamos a hablar finalmente, que en 1900, justamente cuando es la Revolución Mexicana, justamente se crea la Universidad de México, pero retoma esos valores que se habían planteado justamente a raíz de la revolución industrial, de abrir la educación superior a obreros, campesinos, de los distintos sectores sociales que tenían la posibilidad de tener acceso a la universidad, que fue una transformación del concepto de universidad elitista, completamente, que venía pues del siglo XVIII, XIX y anteriores, a una transformación de una universidad democrática, con una concepción democrática de la educación. Y aquí Justo Sierra y posteriormente Vasconcelos se plantean esa responsabilidad de la universidad de abrir sus puertas a los distintos sectores, pero no solamente las puertas físicas en el sentido de que todo tenía que ocurrir en la universidad, sino que también ir a los sindicatos, a las casas de cultura, a los distintos espacios de trabajo de nuestros mexicanos que estaban en ese momento realmente en plena revolución mexicana. Ahí me quedo para dar un salto precisamente a la creación de las universidades abiertas, es decir, entre ellas, de las 3 primeras, fue la UNAM. Se plantea primero la Open University de Inglaterra, obviamente por toda esa trayectoria histórica de haber puesto a disposición de las universidades para los trabajadores. Entonces, en esa lógica fue la primera, después sigue la UNAM y después la UNED de España. Digamos como 3, pero no son las únicas. Quiero decir que los antecedentes a los que me estaba refiriendo de las universidades fueron
de casi toda Europa. O sea, si bien comienzan las 3 inglesas, bueno, se expandió eso y también en Estados Unidos, pero finalmente México o la UNAM encabeza este movimiento de abrir las universidades abiertas, porque comienza la UNAM, pero posteriormente se vienen creando otras universidades en los estados. Entonces, bueno, teniendo como presente eso, está aquí el título justamente del tema de la conferencia que me han solicitado, de lo que hable, y yo diría que todo lo que voy a exponer no solamente compete a decir la lista de desafíos, porque yo creo que todos los temas que voy a exponer son desafíos. Siguiente pantalla, por favor. Bien, bueno, aquí está esto que mencionaba, precisamente que es en memoria del doctor Pablo González Casanova, rector de nuestra UNAM, y que fue el fundador del sistema Universidad Abierta el 25 de febrero de 1972. Estamos a 3 días de esa celebración y por eso decía yo que pues es una doble celebración desde ese punto de vista, tan importante es uno como el otro. Y bueno, su nacimiento y su fallecimiento. Y si pasa por favor a la siguiente pantalla, voy a hacer referencia en este título que lleva la pantalla, es Cronología Histórica del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. Este es un proyecto que yo desarrollé justamente del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, de 50 años de historia del SUA. Inexistente. Nos encontramos fragmentos en tesis, en artículos, pero algo que nos relate los acontecimientos y los actores más importantes de 50 años estaba ausente. Yo creo que fui motivada, pienso ahora que he terminado este libro, que espero pues salga en este año, porque todo toma tiempo, aunque yo lo haya terminado antes. Yo estaba pues muy jovencita y fui estudiante del maestro Enrique González Casanova, que desde mi punto de vista, pues si bien el rector, Pablo González Casanova, fue el rector que da lugar a la creación, pero la inteligencia de don Enrique, que ha sido eternamente reconocida, un estratega político, estuvo pues muy dentro de este proyecto. Y yo trabajé con él primero como estudiante y después ya en algún proyecto de investigación. Y desde entonces su preocupación o su interés por incorporar las tecnologías en la educación todavía no estaba hablando precisamente de un sistema de universidad abierta, pero con la influencia incluso de don Pablo, me voy a permitir decir don Pablo, que había hecho estudios en Francia. Ya en Francia se había pues impulsado precisamente las universidades populares, que estaban destinadas específicamente para la formación de los trabajadores, ¿no? Entonces, con todas esas ideas que estaban prevalecientes en Europa y que ya tenían pues el siglo, lo que iba del siglo, se abre esto y se vuelve a crear un nuevo fenómeno, vuelve a emerger un nuevo fenómeno, que es el de la gran población de jóvenes en los 70. Hubo un enorme incremento de población de jóvenes, pero también la migración de los jóvenes a las ciudades para buscar trabajo y estudio. O sea, vemos como una revolución industrial del siglo XVIII, lo vemos en el siglo XX, porque vuelve a reproducirse este fenómeno. Este fenómeno no es gratuito ni es de intuitivo, de decir, bueno, vamos a acoger aquí a todos los jóvenes. No, o sea, tiene que ver, y lo vamos a ir viendo, con políticas internacionales. Justamente en los 70, yo me he interesado ver qué decían precisamente los organismos mundiales para poder crear estas universidades en nuestros países, en nuestra región, en nuestro continente. Entonces, evidentemente, los primeros informes que tratan sobre la educación y las tecnologías, o mejor dicho, sobre las tecnologías aplicadas a la educación, porque se usaban las tecnologías como hasta hoy
en todas las actividades. Entonces, comienza la UNESCO con la OCDE, la UNESCO y sobre todo la Unión Internacional de Telecomunicaciones. O sea, son alianzas internacionales para que se puedan crear esos sistemas. No solamente son voluntades políticas locales, sino que vienen pues de estructuras mucho más amplias y más complejas. Entonces, bueno, yo me dediqué también a revisar todos los informes de la UNESCO, desde los 70 hasta nuestros días, de ver qué es lo que nos estaban diciendo. Ya, si da tiempo, haré algún comentario al respecto cuando se hace la primera reunión mundial de la educación superior, cuando se plantea la emergencia de las universidades virtuales y los profesores lo primero que dijeron, ¿y nosotros vamos a desaparecer? Ahí la dejo y voy a entrar en materia de lo que está aquí. Pero sí tener muy presente esos dos fenómenos, no son los únicos, de lo que pasó en la Revolución Industrial, del obrero que se enfrenta a una máquina y no sabe cómo la va a usar. El campesino, lo mismo. Y hoy nosotros, cuando esto comienza, lo mismo. O sea, qué miedo encender la computadora y no la queríamos encender porque se iba a descomponer. Y no mandar un correo electrónico porque no sabíamos cómo. Yo voy a decir una anécdota personal muy breve, que alguna vez alguien me dijo, ¿me puedes dar tu correo electrónico? Y dije, sí, Amador, etcétera, ¿no? Yahoo. Y la persona de junto me dice, oye, ¿qué nombre tan raro tienes? No sabía que así se escribía una dirección de un correo electrónico. Entre puras personas universitarias, estoy hablando de una comunidad universitaria, no sabíamos. Entonces, bueno, frente a eso estamos aquí. Y en esta primera pantalla me estoy refiriendo justamente, este es el índice del libro de que yo acabo de concluir, que espero salga este año, según ya me han informado, y poderlo ofrecer a ustedes, porque realmente este libro para mí es para el sector del sistema de universidad abierta y educación a distancia. Pocas personas se interesan en el tema, poco se ha escrito sobre los temas que aquí vamos a ver, porque los enfoques, bueno, yo vengo de ciencias políticas y sociales y también del ámbito de las humanidades, entonces mi enfoque, y no soy pedagoga. Entonces, digamos que casi el 90% de tesis, artículos, libros, etcétera, son con un enfoque pedagógico. Pero estos sistemas, que son sistemas complejos, es algo más que una cuestión didáctica y pedagógica. Son sistemas complejos y como tal yo los analicé. Entonces, el primero de estos temas, pues aquí está, que son para mí las columnas vertebrales de la universidad, del mundo, de la UNAM y del SUAYED. Es decir, la legislación universitaria y los órganos colegiados son los que establecen las estructuras, funciones, jerarquías de la organización de todos los sistemas educativos. Es decir, no existen solamente de manera espontánea y por voluntad, sino que hay una normatividad a la que nos tenemos que ajustar. Y como todo esto les digo, pues viene desde los organismos internacionales, que ya lo iremos viendo, y subrayo, me parece muy importante que tengan aquí justamente estas carreras, digo, somos hermanas, las dos facultades de Ciencias Políticas y Sociales allá en Ciudad Universitaria, y aquí que también están esas carreras. ¿Por qué? Porque yo creo que son dos carreras que pueden aportar muchísimo a la investigación de este campo. Y bueno, siguiente, planes y programas de estudios profesionales de licenciatura. Tercero, educación continua. Cuarto, el posgrado a distancia. Y quinto, el bachillerato a distancia. Ustedes conocen todo eso. Por favor, si puede cambiar la pantalla. Ok. Repetí aquí esto porque no necesariamente todas las personas están informadas en qué consiste la legislación de la UNAM.
del sistema universidad abierta. Puede ser que sí, muchas personas de las que están aquí presentes, si son de la carrera de Derecho, pues a lo mejor lo conocen, pero generalmente no se conocen. Yo antes de hacer este libro revisé cientos de estudios sobre legislación y en la UNAM tenemos a los especialistas en todas las materias, pero nunca encontré un trabajo que hablara, que nos explicara sobre la legislación, precisamente la legislación universitaria del sistema universidad abierta. Yo les pongo estos 6 documentos que son fundacionales, podríamos decir, fundacionales del SUA y fundacionales del SUAYED. Pero quiero decir que el libro hace referencia a 50 ordenamientos jurídicos. Es decir, estos son las columnas vertebrales de la legislación del SUAYED, del SUA y el SUAYED. Pero es un sistema de articulación de muchos otros estatutos, reglamentos y acuerdos del rector, que tienen que ver precisamente cómo estructurar tanto la organización del sistema como la de los programas, la de las actividades de los profesores, etcétera. No voy a entrar en una excesiva descripción, pero es para decirle, estos son los 6, pero hay 50. Yo rescaté 50 en los que en 1, 2, 3 párrafos se hace referencia al sistema. No todo el documento completo, pero sí aquello que atañe a esto. Siguiente, por favor, para ser como muy expedita en esto. Cuando me refiero a los planes y programas de estudio, que ya aquí ya se han mencionado, yo me estoy refiriendo en este caso a las formas de organización de este sistema dentro de la universidad. Y su forma de organización ha sido precisamente con coordinaciones, en primer lugar, de la universidad, que cambiaron, y esto con base en los estatutos y los cuerpos colegiados, que proponen, aprueban, evalúan, etcétera. Es decir, cuando se crea esto es porque está respaldado por un ordenamiento jurídico. Entonces, aquí tenemos las 3 coordinaciones que han sido creadas y también las áreas de conocimiento que no son específicas nada más del SUA y el SUAYED, son de toda la universidad. Todas las facultades y escuelas, institutos, etcétera, se abocan a estas áreas de conocimiento que son, ustedes lo saben seguramente, físico-matemáticas, ingenierías, ciencias biológicas, químicas de la salud, ciencias sociales, humanidades y de las artes. Esto, que rige para toda la universidad, por supuesto que hay programas que tienen que ver con estos temas dentro del sistema de universidad abierta. No voy a entrar en asuntos pedagógicos porque entiendo que ustedes son expertos y expertas en el tema de la pedagogía de estos sistemas que también han evolucionado. O sea, desde el origen del sistema hasta hoy ha habido una evolución permanente que tiene que ver mucho, y aquí puede ser que haya quienes no están de acuerdo, que tiene mucho que ver con el uso de las tecnologías que están utilizando. Por ahí, al final, yo les voy a sugerir un artículo que pues me publicó precisamente la revista digital universitaria, donde hago todos los textos que escribo, son con base en los distintos rectorados. El libro que escribí y otros artículos, todos son con base en los 9 rectorados de desarrollo de los 50 años del SUAYED. Entonces, todo lo que vean va a ser con rectorados y con cuestiones normativas. Entonces, en ese artículo, yo lo que hago es presentar cómo en cada periodo de de rectorado, se usaron tecnologías distintas. Como aquí se comentaba, se comenzaron, por supuesto, con los cassettes, se comenzaron con las filminas, con las diapositivas y con el teléfono, pues ya cuando había teléfono, ¿verdad? Pero quiero decir, todo eso fue evolucionando hasta llegar donde estamos. No es un asunto menor.
sino que fue determinando también la orientación, igual que lo que pasó en la Revolución Industrial. Se crean las tecnologías por una serie de intereses económicos, financieros, tecnológicos, etcétera. Se implantan en las universidades, en las escuelas, en el sector educativo, y entonces a partir de eso nos empezamos a proponer cómo lo usamos, qué provecho podemos obtener, etcétera. No entro en más, por favor, si puede cambiar a la siguiente. Y aquí, pues esas tecnologías precisamente nos han permitido, como en el caso de la educación continua, antes estaba hablando de las licenciaturas, pero también en este caso la educación continua es en los mismos campos, las mismas áreas de conocimiento, las tenemos en todos los sectores, digamos, de la universidad, y que además, pues hay, no sé, creo que en este momento llegamos como a 140 centros de educación continua de la UNAM, que tiene una función amplísima. Una que interviene el desarrollo institucional, que puede ser para la formación de profesores, para talleres, seminarios, posgrados, etcétera, tiene que ver con el desarrollo institucional. La otra, la vinculación nacional. Pero no solamente, y subrayo, es de educación continua. Desde que se fundó el SUA, desde que inicia con el doctor Soberón, se comienza a… Ya me terminé mi tiempo, ¿no? Perdón. Si no, usted me dice 5 minutos más. Ok. Sí, bueno, hay que estar al tanto con eso. Quiero decir que desde el doctor Guillermo Soberón comienza la vinculación nacional. La universidad comienza a establecer vínculos con universidades estatales y se impulsa el programa. Y obviamente, pues la siguiente fase fue la expansión internacional, que hemos llegado a todo el continente y que ya se establecen también convenios, todo por convenios, excepto lo primero, las vinculaciones nacionales y las internacionales, se firman convenios de colaboración pues para impulsar ya sea los programas académicos establecidos, proyectos estratégicos, proyectos institucionales de cooperación, ya sea para apoyar desarrollos tecnológicos, porque no todas las universidades tienen la infraestructura que tenemos nosotros. Entonces, bueno, ahora ya es más fácil compartir esa infraestructura por pues, las razones que conocemos. Aquí está ahí desglosado precisamente con quiénes. Esto ha comenzado con el doctor Carpizo, me parece, no traigo la fecha en mente, con las primeras telecomunicaciones que se hicieron para la formación de médicos, enfermeras a nivel nacional vía satélite. Los ingenieros, bueno, siempre han estado a la punta de esto para pues, impulsar los programas de formación de ingeniería. Siguiente, por favor. Bueno, aquí están los posgrados a distancia. Esto es más reciente, ya es realmente a partir del 2004 con el doctor de la Fuente, cuando empieza a impulsarse precisamente el desarrollo de programas de posgrado. Y esto porque es parte de un flujo internacional. Se está pidiendo, se está exigiendo a las universidades formar a sus alumnos y a sus profesores para que obtengan posgrados, para ir fortaleciendo estas, digamos, estas dinámicas de desarrollo institucionales. Aquí están estas que son vigentes. He de reconocer que hay algunas que empezaron desde el día que comenzó el SUA, y ese fue la Facultad de Veterinaria. Impresionante el sistema de veterinaria que empieza precisamente, es la primera, con una concepción no solo de universidad abierta y a distancia, sino que el modelo de ellos fue el modelo de educación abierta a distancia. Le quitamos la I. Ellos desde que empezaron, fueron los primeros. Entonces, bueno, aquí pongo 2004 porque es cuando empieza, digamos, esa línea de desarrollo de la universidad, pero hay antecedentes. Hay otras facultades y escuelas, bueno, en medicina, en derecho,
aquí mismo, y pido disculpa, porque me acuerdo que hubo un diplomado sobre estudios municipales que fue pionero. Yo lo tengo registrado, hoy no lo traigo registrado en mi mente, pero lo descubrí hace muchísimos años como el primer diplomado con esas características y me pareció pues también pionero. Bueno, siguiente, por favor. El bachillerato a distancia, y ya con esto ya voy al final, que comienza justamente para atender, en esa concepción fue creado, a los migrantes en Estados Unidos, mexicanos e hispanos, precisamente para darles la oportunidad de hacer estudios del bachillerato, y comienzan con esas 3 escuelas. Pero la verdad, la demanda, también puedo decir que no comienza la historia ni en este momento ni solo con ellos. Desde 1940, 40-45 me parece que es cuando se crea precisamente la sede de San Antonio. Desde entonces ya había cursos de educación continua, ya estaba abierto y además certificado por universidades, pero yo eso lo tengo en otro texto, que solamente es la cuestión de la extensión universitaria, porque así le llamaban, pero era precisamente toda esta historia de lo que ocurrió desde entonces hasta nuestros días, aunque aquí aparezca 2007, porque es cuando se abre, digamos, este bachillerato a distancia. Aquí hay un bachillerato que me pareció excelente, ¿no? Un programa para adultos que me pareció pues excelente. El de idiomas. Este programa de redes, perdón, en las sedes, también era para enseñar el inglés, para enseñar a aprender a leer y escribir en inglés, porque los trabajadores mexicanos no lo sabían. Entonces, ahí es el fenómeno de los migrantes, otra vez en el extranjero, que tienen esa oportunidad. Entonces, bueno, ¿qué subrayo de esto? Que también a nivel nacional es impresionante, porque además la SEP y distintos organismos, SEPs, fundaciones, asociaciones, todo el mundo pidiendo el bachillerato a distancia desde ciudades, bueno, estados, ciudades, municipios, comunidades indígenas, etcétera. Esto lo tengo ahí escrito, que ustedes lo podrán ver, que siempre con becas del gobierno, y también empresas, o sea, también hay empresas que han participado, que realmente es maravilloso darse cuenta cómo nuestros programas, claro, en asociación, siempre es BUNAM, o sea, bachillerato UNAM y la otra institución, cómo han llegado hasta las localidades más lejanas. Eso a mí personalmente me emociona porque quiere decir, nuestro trabajo no se queda en las élites, no se queda solamente en las clases altas, sino que llega hasta estas personas y que bueno, aquí solamente subrayo lo de que ha habido parte de la creación para impulsar el bachillerato a distancia, que es la red de bachilleratos, iniciativa UNAM y otras instituciones. No vamos a descartar eso. Y la revista mexicana de bachillerato a distancia. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí ya vamos hacia esta conclusión de los desafíos de la educación a distancia. Y yo diría, pues yo rescataría todo lo dicho. O sea, los desafíos son las políticas internacionales para empezar, para comenzar. O sea, todo lo que se reforma, se reestructura en las universidades del mundo es a partir de las alianzas de la UNESCO, la OCDE y la UIT. Me estoy refiriendo solo a este tema. Claro que hay alianzas de todas, pero me refiero a estas 3 porque nosotros no somos ajenos a eso. O sea, nosotros tenemos que seguir esas políticas internacionales. No sé si es el tenemos, pero las seguimos, ¿no? Podemos no estar de acuerdo. Ha habido muchas reuniones que también tengo un texto sobre todas las reuniones latinoamericanas, desde cuando se impuso cómo deberíamos de comprar toda la infraestructura tecnológica que se ofrece en los mercados de las empresas tecnológicas. Y en un principio, estoy hablando de hace 20, 30 años, se oponían los ministros de educación
a estar embarcados en comprar todas esas tecnologías. No les voy a contar lo que pasa hoy. Las hemos comprado todas, todos las han instalado. Entonces, bueno, ese es un reto, empezando por ahí. Las políticas internacionales, las legislaciones universitarias, los cuerpos colegiados que todos nos evalúan dentro y fuera de las universidades. Y así bajamos, yo les sugiero reflexionar que los desafíos no son unos nada más, sino que todo esto que es nuestro contexto de un sistema complejo, el sistema de universidad abierta y educación a distancia es un sistema complejo de infraestructura tecnológica, de cuestiones legales, de cuestiones de evaluación, de recursos, de infraestructura. O sea, en el libro que yo escribo, hubo periodos de fortalecimiento, así se llamaba el programa, fortalecimiento de la infraestructura física o bien de telecomunicaciones, informática, cómputo, etcétera, que ustedes conocen. Entonces, aquí puse las funciones sustanciales de la universidad, que son la investigación, docencia, difusión y extensión. Para mí, el problema transversal de todo es el mundo de redes. Estamos en redes. No soy pro tecnología, ¿eh? No, casi nunca hago PowerPoint porque digo que yo no hago promoción de las tecnologías, pero don Pablo dice en uno de sus libros que esto es como un tren. Hay los que se pueden subir y se suben y en marcha, y el que se quiere quedar abajo. No lo dijo yo, lo dijo don Pablo en su libro que creo que es la nueva universidad. Y chin, pues a mí me la movió porque yo soy de ciencias políticas, entonces somos contestatarios y todo lo queremos cuestionar y qué bueno, ¿no? Digo yo, qué bueno. Pero hay realidades que ahí están, que son históricas y que nos enfrentamos a ellas. Entonces, estamos en un mundo de redes, de instituciones, ya es difícil que estemos aislados, que estemos encerrados en un cubículo, que yo nada más estoy solo trabajando en mi casa. No, estamos en redes, nos parezca o no, tecnológicas, institucionales, de comunidades, todos de alguna manera, no solo las de Facebook, ¿no?, que son importantísimas, en el sentido de que todos y todas están metidos, especialmente los jóvenes, y a veces sin la información legal, jurídica, para el buen uso de las redes. Tampoco los profesores, perdón que lo diga. No, yo creo que la mayoría de los profesores desconocen las normatividades jurídicas del uso de Internet, de lo que quieren, de hacer un PowerPoint. Bueno, siguiente, por favor. Esto solo era en relación a las funciones sustanciales, pero rescaté tomar en cuenta todas las anteriores. Si de aquí, de esta facultad, algunas personas se dedicaran a hacer un estudio precisamente desde el punto de vista de las relaciones internacionales, de lo que son estos sistemas, bueno, sería hiper original porque yo no los he encontrado. Si hicieran un estudio los de aquí, de esta facultad, sobre la legislación del sistema de universidad abierta, bienvenido, porque yo he revisado casi todo el Instituto de Jurídicas de la UNAM, su producción, y nunca me encontré un artículo. Entonces digo, son temas a investigar. Lo pedagógico es importantísimo, pero hay otros temas que también serían grandes aportes. Termino. ¿De dónde saqué esta información? Pues de la Gaceta de la UNAM, que justamente es nuestro órgano oficial, que lo que no se publica por ahí, pues no está legal. Un instrumento jurídico solamente es válido a partir del momento en que se publica en la Gaceta de la UNAM. Entonces, toda mi información es la Gaceta, toda la información que saqué es la Dirección General de Estudios de la Legislación Universitaria, la Dirección General de Planeación, donde saqué todos los informes de los coordinadores de la UNAM. No es divertido el libro, seguramente, pero a mí me pareció apasionante ver cómo hemos evolucionado, o sea, desde el cassette hasta las telecomunicaciones, las redes sociales. Ya un joven no se imagina que le den su cassette para irse a su casa a oír su cassette. Eso fue otra generación. Entonces, bueno, estas son las fuentes. Por favor, la siguiente y termino. Y esta es una cosa
pues que en el libro se hace referencia, por supuesto, a las diferentes divisiones del SUAYED de la UNAM. Aquí está esto, y no me estoy haciendo promoción para venderlo porque así que ni es el fin. Seguramente, y espero, yo estoy sobre eso en el Instituto de Investigaciones sobre la universidad, que estos libros se distribuyan físicos y electrónicos, porque eso es lo único que me importa, a todas las sedes del SUA y el SUAYED. Ese es el verdadero valor para mí. No sé ni cuánto cueste, tampoco me importa. Lo que importa es que se distribuya a todo este sistema, que quién lo han construido, de quién es esta historia. Pues yo escribí la historia que construyeron todos y todas. O sea, yo no escribí nada que sea invención personal, no hay ficción. Entonces, los autores y las autoras son ustedes y los anteriores y los que vendrán. Entonces, muchísimas gracias. La última, por favor, y esta soy yo. Entonces, aquí está este libro, que así le pusieron, Un camino de 50 años del SUAYED, que es la evolución de las tecnologías, justamente desde la diapositiva y etcétera, hasta hoy, que publicó la revista digital universitaria que tiene la CUAYED. Entonces, pues a quien le interese esa evolución, es muy sencillo, no se van a encontrar grandes complicaciones y reflexiones teóricas. Entonces, yo lo dejo pues a sus órdenes. Muchísimas gracias por esta oportunidad de conocer, aparte de los autores de este libro, ¿no? Porque hay muchos autores. Entonces, muchísimas gracias. Gracias. En agradecimiento por esta conferencia magistral, se realizará la entrega del reconocimiento y obsequio institucional a la doctora María del Rocío Amador Bautista. Primeramente, quiero agradecerle, doctora, por esta espléndida charla y desde luego comprometerla, si a usted le parece, a que venga a presentar próximamente su libro, que creo que ha generado, desde luego que sí, ha generado expectativa. Si me lo permiten, voy a hacer entrega de la constancia por su espléndida conferencia. La División del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la FES Acatlán otorga la siguiente constancia a la doctora María del Rocío Amador Bautista por su participación como ponente en la conferencia magistral Desafíos de la Educación Abierta y a Distancia, que se llevó a cabo el 22 de febrero del 2024. Por mi raza hablará el espíritu. Acatlán, FES Acatlán, Estado de México. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y además queremos hacerle entrega de un pequeño detalle. Doctora, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, doctora. De esta manera cerramos esta mesa magistral. Invitamos a todos los presentes a la terraza de este centro para realizar un brindis y un cóctel en conmemoración de los 25 años del SUAYED en la FES Acatlán. Tengan todos